Los miembros del cartel de Lucitas se cubren detrás de su camión mientras las balas impactan en el metal. Se asoman por encima del capó buscando el origen del tiroteo que ya ha acabado con varios de sus hombres. Después, otra erupción. Desde la casa de la hacienda, una descarga implacable se dispara por cada abertura. Los hombres del cartel responden al fuego, gritan, intentan negociar, incluso las granadas no detienen el ataque. ¿Contra quién están luchando? ¿Con quién se metieron? Los cárteles son temidos por su brutalidad y habilidad para aterrorizar regiones enteras. Parecen imparables, pero a veces eligen la pelea equivocada, y cuando lo hacen son ellos los que pagan el precio. Hoy, en el show de infografías, vamos a ver las veces que los cárteles se metieron con las personas equivocadas. En 2010, Alejo Garza Tamés, un ranchero, empresario y cazador de 77 años, adquirió cerca de 5,000 acres de tierra, el Rancho San José, cerca de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Tamés había sido un trabajador incansable y amante de la vida al aire libre, con gran reputación en su comunidad por su honestidad e integridad. Esperaba pasar sus años crepusculares trabajando en su nuevo rancho, a solo un estado de distancia de su hogar de la infancia en Nuevo León. Pero había solo un problema. Grandes partes de Tamaulipas estaban bajo el control del cartel de los Zetas, uno de los carteles más brutales y temidos de todo México. Para cuando Tamés compró su rancho, eran más poderosos que nunca, habiendo superado a su igualmente aterrador rival, el cartel de Sinaloa, en términos de tierras adquiridas, y querían más. El 13 de noviembre, 2,010 miembros de los Zetas se aproximaron a don Alejo armados con una propuesta. Abandona tu propiedad en las próximas 24 horas o morirás. Pero don Alejo no era de los que se retiraban fácilmente. Miró a los del cartel y respondió con calma, los estaré esperando. Tamés sabía lo que venía y no iba a caer sin luchar. Para proteger a los que estaban a su alrededor, envió a sus trabajadores lejos, asegurándose de que no quedaran atrapados en el fuego cruzado. Pero no estaría solo, y definitivamente no estaría indefenso. Lo que los Zetas no se dieron cuenta es que Tamés tenía un arma secreta, en realidad varias armas secretas. Como cazador de toda la vida, tenía un arsenal de rifles de alta potencia. Pasó la noche cargándolos y posicionándolos en ventanas y puertas. Reforzó su cobertura, asegurando cada posición para una protección óptima. Su rancho se había convertido en una fortaleza, como una versión mucho más seria y mortal de Solo en Casa. Al día siguiente, el cartel cumplió su amenaza y llegó dispuesto a asesinar a don Alejo. Los Zetas tenían una reputación tan temible que entraron al rancho disparando al aire y anunciando su llegada, esperando que el viejo ranchero huyera. Don Alejo no huyó. Él respondió con fuego. Los miembros del cartel corrieron a cubrirse, dándose cuenta de que Tamés no se iría en silencio. Lamentablemente, los Zetas también llegaron preparados, no solo con armas, sino también con granadas. Pero el ranchero era más resistente de lo que parecía. Disparó contra el cartel durante horas, defendiendo su hogar e impidiendo que pudieran tomar el rancho. Al colocar armas en varias puertas y ventanas, Tamés también sumió al cartel en la confusión. Corría entre las armas y las disparaba para dar la impresión de que tenía su propia banda de vigilantes con él, confundiendo al cartel sobre dónde y cómo apuntar a Tamés mismo. Lo que debió ser una toma de control rápida y brutal del cartel se convirtió en un tiroteo de horas. El intenso tiroteo finalmente llamó la atención de los marines mexicanos, quienes acudieron al lugar. Los Zetas se retiraron cuando se dieron cuenta de que venían refuerzos, dejando atrás a 6 de los suyos muertos o gravemente heridos. Al llegar los Marines, había más de 1,000 casquillos de bala dispersos en el suelo frente a la casa de don Alejo. Encontraron a 4 miembros del cartel muertos, 2 más gravemente heridos, pero dentro también encontraron a don Alejo mismo. Mantuvo su posición, pero no sin costo. 2 heridas de bala y esquirlas de granada terminaron su lucha. Sin embargo, en la muerte logró lo que pocos. No solo resistió al cartel, sino que los hizo retroceder. Su última resistencia derribó a 6 hombres de los Zetas y lo convirtió en una leyenda. Al inicio, varios medios se rehusaron a reportar lo ocurrido, ya sea por estar controlados por los Zetas o por temor a ataques con granadas. El periódico Milenio retomó la historia. La noticia se propagó rápidamente en las redes sociales de México, convirtiendo a Tamés en un héroe popular. Otro ciudadano mexicano decidió ir más allá en su lucha contra el cartel. No solo se defendería, sino que levantaría un ejército entero. Esta es la historia de Hipólito Mora Chávez, el hombre que no podía ser corrompido, según el compañero vigilante, el reverendo Gregorio López. A principios de 2013, el cartel de los Caballeros Templarios gobernaba Michoacán, un área ominosamente apodada la Tierra Caliente. Tenía un control absoluto y una brutalidad ilimitada. Numerosos agricultores y lugareños huyeron, dejando sus tierras para buscar seguridad.
Los que se quedaron vivían atemorizados, forzados a obedecer al cartel o enfrentar consecuencias fatales. Hipólito Mora, originario de Michoacán, estaba molesto con los invasores de su hogar. Secuestraban a mujeres y niñas durante meses, acosaban, agredían, extorsionaban o asesinaban a los recolectores de limones locales. La economía dependía en gran medida del limón y solían brutalizar a la población. Mora mencionó que a veces no les permitían trabajar, nadie se atrevía a hablar porque eran asesinos. Asesinaron a muchas personas y amenazaron a los empleadores. Al principio, intentó que sus líderes políticos se enfocaran más en la situación de su estado. Como verás en un ejemplo más loco, el Estado rara vez ha ayudado y a veces ha obstaculizado a los locales que se enfrentan a los cárteles. Mora fue a la Ciudad de México para intentar reunirse con el presidente, pero no tuvo éxito. Sin más opciones, Mora volvió a Michoacán con la idea de crear un grupo de autodefensa. Juntó a unos amigos y preguntó, ¿qué haremos? ¿Vamos a esperar a que nos maten o morir de hambre? Debemos luchar. La mayoría de las personas en la Ruana estaban aterrorizadas para apoyarlo, pero 5 amigos acordaron que era hora de contraatacar. Un vigilante convocó una reunión de emergencia para abordar la grave situación de seguridad en la ciudad. Cuando los pobladores se congregaron en la plaza, varios usaban máscaras, aún temiendo la furia de los caballeros templarios. Mientras Mora los animaba, sus palabras despertaron algo más allá del miedo. Les pidió que defendieran su comunidad, que recuperaran lo que era suyo, y en ese momento, 250 personas dieron un paso al frente listas para luchar. Corrieron a casa para agarrar cualquier arma que pudieran. Un grupo de personas llevaban AR-15S y Avtomat Kalashnikova, 47S, pero la mayoría portaba escopetas, rifles de caza y cualquier otra arma que pudieran conseguir. Esta tripulación se convertiría en el primer movimiento oficial de autodefensa en México, las autodefensas. Los locales, ahora armados, subieron a motocicletas y bicicletas y se dirigieron a las casas y ranchos que habían sido tomados por los caballeros templarios. Pero al llegar, las residencias estaban desocupadas. Las novias de algunos caballeros templarios asistieron a la reunión y alertaron a los miembros del cártel sobre la ira del pueblo y la inminente invasión armada. Las autodefensas recuperaron sus viejas viviendas pacíficamente. Los caballeros templarios no solo habían dejado atrás algunos medios de transporte elegantes para ellos, como Mercedes y BMWs que abandonaron a toda prisa. Una gran mejora respecto a sus bicicletas en las que habían llegado. Para sorpresa de muchos, el movimiento funcionó, principalmente porque inspiró a movimientos vecinos a comenzar una vez que vieron que los caballeros templarios podían ser ahuyentados solo por la amenaza de un levantamiento popular. En el pueblo vecino de Tipalcatepec, otro hombre llamado José Manuel Mireles Valverde, apodado el Doctor porque, era un doctor, comenzó su propio grupo de autodefensa. Los vigilantes barricaron las entradas del pueblo, desafiando a los caballeros templarios a intentar cruzarlas de nuevo. Y lo hicieron. Los disparos estallaron mientras las redadas se extendían por los pueblos. El cartel, desesperado por recuperar sus territorios perdidos, contraatacó. Al fallar los ataques directos, recurrieron a una nueva táctica, la guerra de asedio. Los templarios bloquearon los pueblos controlados por grupos enemigos, cortando suministros esenciales. La escasez crítica de alimentos, combustible y medicamentos llevó a las comunidades al límite. En abril de 2013, el cartel contraatacó brutalmente. Durante una protesta, los pistoleros de los caballeros templarios masacraron a 12 personas, en su mayoría trabajadores inocentes de la cal, atrapados en el fuego cruzado. Pero cuando los locales se dieron cuenta de que los cárteles de drogas eran vencibles, nada los frenó. Incluso los michoacanos que habían huido a Estados Unidos regresaron para ayudar a su comunidad. De los 113 municipios en Michoacán, 42 terminaron con grupos de autodefensa. En 10 meses, los caballeros templarios fueron totalmente destruidos. Los que habían dejado el pueblo empezaron a volver gradualmente. Los agricultores recuperaron el terreno robado por los cárteles. El crimen se redujo y una relativa paz regresó a las calles. Todo gracias a la valentía inicial de Hipólito Mora. Desafortunadamente, Mora sufrió pérdidas personales, ya que su hijo fue asesinado en el invierno de 2014 mientras trabajaba con las autodefensas. Esto provocó una gran furia en Mora, quien juró perseguir al culpable. Saber esto lo convirtió en un objetivo aún mayor para el cartel. Trasladó a muchos familiares al extranjero para protegerlos del cartel mientras esperaba el enfrentamiento final. La historia no tiene un gran final, porque un nuevo grupo violento de narcos llamado el Cartel de los Viagres se levantó para ocupar el lugar de los caballeros templarios en la zona. El grupo de defensas fue infiltrado por los carteles y en 2023 Hipólita Mora fue asesinada por miembros del cartel.
Mora fue impulsado por un sentimiento de injusticia, sintiendo que él y otros como él habían sido abandonados por su gobierno a merced de los carteles. Se le recuerda como un héroe. Para otros, su venganza contra los cárteles era más personal. Miriam Rodríguez llevaba una vida normal en San Fernando, México. Casada y con 3 hijos, era dueña de una tienda de ropa de vaquero llamada Rodeo Boots. Su hija Karen, de 20 años, la ayudaba a administrarla. El cartel de los Zetas era muy activo en San Fernando, tanto que el hijo de Miriam se mudó lejos para escapar del peligro de ser forzado a trabajar para ellos o convertirse en víctima de su violencia. El 23 de enero 2014, Karen conducía por una carretera del pueblo cuando 2 camiones la acorralaron y forzaron a detenerse. Hombres con armas salieron de los camiones, rompieron su camino hacia su camioneta y la secuestraron. La llevaron a su hogar, pero su madre no estaba debido a que trabajaba ocasionalmente de niñera en Texas. Rodríguez se enteró del secuestro de su hija y volvió a casa desesperada. Finalmente, la familia recibió una carta con instrucciones precisas sobre cómo realizar un pago y siguieron todas las órdenes del cartel. Recuperarían a su hija. La familia Rodríguez, con poco dinero, pidió un préstamo bancario. El esposo de Miriam dejó una bolsa con dinero cerca de la clínica de salud local. La carta le decía que esperara en el cementerio local para el regreso de Karen. Esperó y esperó, pero nadie apareció. Sus padres no podían aceptar eso. Miriam buscaría otra manera de recuperar a su hija. Desesperada por ver a su hija, solicitó una reunión con el cartel de los Zetas, quienes, sorprendidos, accedieron. Así que Miriam fue a un restaurante local llamado El Junor. Un joven miembro del cartel se sentó frente a ella y fingió no saber nada sobre la hija de Miriam, negando que el cartel la tuviera. ¿Por qué mentirían los narcotraficantes después de todo? Pero él podría ayudarla a encontrarla si Miriam le diera $2,000. Con la esperanza de hallar a su hija, Miriam entregó el dinero reunido. Pero luego, el joven dejó de responder su teléfono. Recibió llamadas de otros que decían colaborar con los secuestradores pidiendo más dinero antes de liberar a Karen. Miriam pagó varias veces más, pero finalmente comprendió que no había esperanza para su hija. De hecho, concluyó que probablemente Karen ni siquiera estaba viva. Con esta realización, Miriam cambió. Su dolor se convirtió en ira. Fue a buscar a los secuestradores de su hija. Pero solo tenía una pieza de evidencia para seguir. Mientras Miriam estaba en el restaurante con el primer miembro del cartel, este tenía un walkie-talkie. Estática, escuchó que alguien lo llamó por su nombre una vez Sama. Con solo un nombre de pila, comenzaría a seguir un rastro que la llevaría a derribar a 10 miembros del cartel. Miriam buscaba respuestas, pero sobre todo, anhelaba venganza. Así que comenzó una investigación, revisando cuentas de redes sociales para encontrar a la persona con la que se había reunido y luego rastrear a sus conocidos. Descubrió que uno de sus amigos cercanos tenía una heladería y decidió vigilarla. Finalmente vio a Sama y lo siguió hasta su casa. Miriam también cambió su apariencia para no ser reconocida, cortando su cabello corto y tiñéndolo de un rojo brillante. Acudió a las autoridades, pero como era de esperar, ofrecieron poca ayuda. Negándose a darse por vencido, finalmente halló un funcionario federal dispuesto a actuar. Ese funcionario rastreó a Sama, quien rápidamente se quebró bajo interrogatorio. Reveló los nombres de los otros miembros del cartel, incluyendo a los responsables del asesinato de Karen, e incluso reveló el lugar donde la habían matado. Restos de Karen fueron hallados posteriormente en una casa segura del cartel, confirmando sombríamente su destino. Pero este no fue el final para Miriam. Ella encontraría a cada miembro del cartel responsable de la muerte de su hija, sin importar el peligro. No me importa si me matan. Morí el día que mataron a mi hija. Su captura más famosa de un miembro del cartel ocurrió cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Varios miembros del cartel que secuestraron a su hija trataron de rehacer sus vidas con nuevas identidades, como un hombre que acabó vendiendo flores cerca de la frontera. Miriam lo sabía porque había pasado un año investigándolo obsesivamente, convirtiéndose en su acosadora suprema. Ella examinó su presencia en línea, entrevistó a antiguos asociados criminales y se disfrazó para engañar a sus familiares y que revelaran detalles sobre él. Cuando lo encontró, se dirigió hacia el puente donde trabajaba con un abrigo largo, una gorra de béisbol y una pistola en su bolso. Sin embargo, el exmiembro del cártel sabía que Miriam venía y cuando la vio y reconoció, huyó. A sus 56 años, Miriam Rodríguez no iba a dejar que él escapara de nuevo. Ella empezó a perseguirlo, acortando la distancia con implacable determinación. Lo agarró y lo lanzó sobre las vías del puente. Luego, para asegurarse de que se quedara quieto, le apuntó con su pistola y gruñó: «Si te mueves, te disparo». Llamó a la policía, quienes llegaron una hora después para arrestarlo.
Otros miembros del cartel bajo identidades falsas también fueron capturados y encarcelados por Miriam. Se disfrazaron de vendedores de autos, taxistas, niñeras, cualquier cosa menos miembros del cartel. Pero Miriam tenía sus propias artimañas. Rodríguez se convirtió en una experta del engaño, cambiando constantemente su apariencia para no ser detectada. Se disfrazó de encuestadora, trabajadora de salud y funcionaria local para conseguir la información requerida. Pero su incesante búsqueda de justicia la estigmatizó. Una tragedia sucedió el Día de las Madres en México. Mientras cojeaba a casa con muletas, recuperándose de un pie roto, los pistoleros del cartel recién liberados lo esperaban. Le dispararon mortalmente cerca de su puerta principal. Hasta ahora, personas con las que los cárteles se han metido se han vengado de formas inspiradoras, pero muchos también tuvieron finales terribles. Sin embargo, hay algunos nuevos grupos de autodefensa en la ciudad que aún siguen activos, y provienen de algunos grupos inesperados y históricamente marginados en la sociedad mexicana, las mujeres y los indígenas. Primero está el machete. Los indígenas en México han sido discriminados en comparación con la población blanca y mestiza. También son víctimas de la violencia de los cárteles a tasas más altas porque es más probable que vivan y trabajen en áreas rurales que los cárteles controlan y operan, y la sociedad en general aboga menos por ellos que por otros. En el pueblo de Pantelo, en Chiapas, el conflicto entre el cártel local Los Herrera y los grupos indígenas llegaría a un punto crítico en 2021. A la gente local no le gustaba Los Herrera porque sospechaban correctamente que se habían infiltrado en el gobierno local. A Los Herrera no les gustaban las acusaciones, así que un día, la pandilla asesinó a un hombre indígena en su propio campo. Esperaban que esta violencia intimidara y callara a sus detractores. De hecho, sucedería lo contrario, porque resulta que Los Herrera habían subestimado a sus oponentes y claramente se habían metido con los aldeanos equivocados. Los locales se armaron y enfrentaron a Los Herrera, resultando en un tiroteo mortal para 2 pandilleros. Motivado por este pequeño triunfo, un lugareño grabó un video en Tzotzil, el idioma indígena predominante, que se compartió ampliamente en redes sociales. El video deja claro que la comunidad local se cuidará a sí misma, con miembros armados trabajando en defensa del pueblo de Pantelo contra los narcos. El nuevo grupo se llamaría El Machete. Viva el Machete y Narcos Fuera estaban pintados en edificios alrededor de la ciudad. Las filas del grupo y sus colaboradores se hincharon hasta un par de miles armados con lo que pudieran encontrar. Para junio de ese año, las tensiones estallaron en una guerra total entre el Machete y Los Herrera, convirtiendo la ciudad en un campo de batalla. Tiroteos en las calles forzaron a miles de residentes a huir, con la esperanza de volver algún día a un hogar más seguro. El ejército y la policía mexicanos intervinieron para restablecer el orden, pero también se vieron afectados por el caos. Varios oficiales resultaron heridos en el fuego cruzado por los disparos del Machete. Esto solo profundizó la desaprobación del gobierno hacia el grupo de vigilantes, planteando preguntas sobre si eran protectores o simplemente otra facción armada alimentando la violencia. El Machete se retiró, afirmando que no buscaban herir a inocentes. La gente empezó a volver gradualmente al pueblo. El Machete organizó una vuelta de victoria para sus miembros, con cerca del 15% del pueblo, unas 3,000 personas apoyándolos. Mientras los pobladores volvían, surgieron sospechas de que los pandilleros se ocultaban entre ellos para recuperar sus antiguas propiedades. Consciente de que las fuerzas de seguridad no se quedarían para siempre en el pueblo, Machete juró que nunca permitiría que los Herrera recuperaran un punto de apoyo allí, para no desperdiciar todos sus esfuerzos. Así que el 26 de julio lanzaron una masiva redada al estilo Blitzkrieg para borrar cualquier rastro de los Herrera que pudieran encontrar. Los miembros de Machete arrasaron con todas las propiedades de los Herrera, saqueando y destruyendo lo que pertenecía a la organización criminal. Un hombre dijo: «Dejamos las casas de los narcos y asesinos de la misma manera en que dejaron a nuestros familiares cuando los mataron o robaron sus tierras». Aunque algunos, incluyendo al expresidente mexicano Obrador, criticaron al Machete y sus métodos, muchos locales no vieron otra alternativa para su protección. Los miembros de Al Machete enfatizaron que su vigilantismo solo era en respuesta a la constante violencia que enfrentaban a manos de los cárteles. Una vez que Pantelo esté libre de crimen organizado, una vez que esté libre de asesinos y narcotraficantes, nosotros como defensores del pueblo nos retiraremos porque no buscamos poder ni dinero. Ha habido pocas novedades sobre las actividades en la zona desde entonces, lo que esperamos indique que la situación se ha calmado. Otro grupo de vigilantes en El Torero, Michoacán, un estado con más problemas de cárteles que otros, probablemente logre expulsar al cártel de su ciudad natal. Pero este grupo es diferente. Casi todos sus miembros son mujeres.
Parte del problema con la violencia de los cárteles es que diezma la población masculina de una comunidad. Los hombres son asesinados o secuestrados para ser forzados a entrar en la vida del cártel, o se unen a ellos por desesperación y falta de otro trabajo rentable en la zona, debido a la intromisión de los cárteles. Michoacán, parte de la Tierra Caliente, no solo es conocido por la violencia de los cárteles, también es el mayor exportador mundial de aguacates y limones. Sin embargo, los cárteles se han infiltrado en la industria agrícola regional, desviando las ganancias de los agricultores y recolectores de limones locales. Para muchos, cultivar y vender estos cultivos debería ser un camino a la prosperidad. Por el contrario, es otra industria controlada por el cártel, donde los ingresos son arrebatados a mano armada. El cártel de Jalisco es la mayor amenaza en el torero y ha causado mucho sufrimiento y daño. El hijo de 29 años de Eufresina Blanco Nava, una de las vigilantes femeninas, fue secuestrado por el cártel de Jalisco. Hasta el día de hoy, desconoce si lo asesinaron o lo obligaron a trabajar para ellos. Una mujer se unió al grupo de vigilantes después de que su hija de 14 años fue secuestrada. El cártel de Jalisco pudo haber pensado que secuestrar a un niño inspiraría miedo en su madre y en los otros miembros de la familia, pero en cambio hizo que su madre se enfadara y se determinara a hacer su pueblo seguro. Las mujeres dijeron: defenderemos a los niños que nos quedan con nuestras vidas. Nosotras, las mujeres, estamos cansadas de ver a nuestros hijos, nuestras familias desaparecer. Se llevan a nuestros hijos, se llevan a nuestras hijas, a nuestros parientes, a nuestros maridos. Nada las detendrá en su búsqueda de justicia, ni siquiera el embarazo o tener que llevar a los niños pequeños en la espalda mientras patrullan su comunidad con rifles. Según reporteros que han hablado con lugareños, el grupo de vigilantes estaría compuesto por unas 50 mujeres. Determinadas a convertir su pueblo en un bastión, han cavado trincheras, demolido carreteras y bloqueado rutas clave desde Jalisco, el bastión del cartel, dificultando el ingreso de enemigos. Han construido un tanque casero, soldando placas de acero a una camioneta de trabajo pesado, creando una fortaleza móvil. Todos los caminos de tierra transitables son patrullados regularmente por mujeres armadas, listas para defender su pueblo a cualquier precio. La mayoría ya ha perdido seres queridos por el cartel y rehúsa perder algo más. ¿Conoces sobre los mexicanos que se enfrentaron a los cárteles de la droga? ¿Cuál fue la historia más loca que escuchaste? Déjanos saber en los comentarios abajo. Mientras tanto, echa un vistazo a los métodos de tortura más brutales de los cárteles mexicanos, o este video justo aquí.